para poder entender bien el poder anglosajón de la actualidad, tenemos que recurrir un poquito a la historia. Este poder anglosajón que está incrustado en la élite de Estados Unidos, pero que realmente emana desde el Imperio Británico. Y para poder descubrirlo hay que irnos un poco al pasado. Y sobre todo este video es básicamente un complemento del video anterior de conexión anglosajona, para complementar un poquito la información y entender precisamente cómo esta red de poderes ancestrales se conecta y cómo Estados Unidos básicamente es un país supeditado al poder del Imperio Británico por medio de esta conexión anglosajona. Bueno, como habíamos comentado en ese video, en el siglo, básicamente finales del siglo V, principios del VI, empieza a caer el Imperio Romano. Estaba por acá la bota itálica, que no la quise dibujar para no ocupar tanto espacio. Aquí tenemos Europa, el Canal de la Mancha, Britania, lo que se conocía. Bueno, más o menos en estas fechas el Imperio de Roma empieza a perder su hegemonía, en gran parte porque la sede la mudan a Constantinopla, donde se va a fundar el Imperio Bizantino, que no es más que el Imperio Romano de Oriente. Y allá va a durar unos 1000 años más, y por lo tanto aquí Roma empieza a perder su hegemonía de todos estos pueblos que ya gobernaba. Entonces varios pueblos germanos, ya habíamos dicho, de esta zona, ¿sí? Empiezan a emigrar hacia Britania o Gran Bretaña, ¿sí? Todos esos pueblos germanos que eran los anglos, los sajones, los jutos. Hubo otra emigración de los pueblos celtas, ¿sí? Otra segunda oleada. Bueno, aquí vamos a ponerlo bien. Habíamos comentado de un rey que se llamaba Cerdic de Wessex, es decir, sajones del oeste, porque se instala en el territorio oeste de Britania. Y este rey venía de acá, de la Sajonia original, ¿sí? De los pueblos sajones de acá, que venían con esa gran oleada. Los sajones se instalaron acá y todo esto, pero recuerden que los descendientes de este rey Cerdic son los que van a empezar a cobrar hegemonía y después se van a convertir en reyes de los ingleses y luego reyes de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces básicamente, ¿qué sucede con esta área? ¿Se queda sola? No, aquí siguen gobernando o sigue su hegemonía los sajones. Sí, los pueblos sajones tienen reyes, etcétera. Esta migración más o menos les dio al comienzo de la Edad Media. Entonces, tiempo después, siglo después, tenemos a un rey de aquí que se llama Witekain, ¿sí? Este rey, que ya gobernó allá por el siglo VIII, era el rey de los sajones, de Sajonia, ¿sí? De la Sajonia original, ¿sí? De la que se quedó aquí. Entonces podríamos decir que esta, digamos, era una segunda línea de sangre de los pueblos sajones de acá. Era un rey, el rey Cerdic, y la línea primera se queda aquí, ¿sí? ¿Qué sucede después de que el imperio empieza a perder su hegemonía, el Imperio Romano, y todos estos pueblos intentan independizarse, etcétera, etcétera? Bueno, lo que sucede después es que viene el financiamiento de varias dinastías o de varios reyes, de los francos, los merovingios y todo eso, ¿verdad? Entonces va a venir un sujeto, que es la importancia de este rey Witekain, se va a enfrentar con un sujeto que se llama Carlomagno, que muchos de ustedes ya saben quién es, ¿sí?
¿Cuál es la importancia de Carlomagno? Carlomagno va a conquistar casi toda Europa, que es lo que va a hacer después, siglos después, Napoleón, y luego siglos después Hitler. ¿Sí? Bueno, Carlomagno fue uno de los primeros. Sí, antes había estado los merovingios y todo eso. Pero ¿qué sucede aquí? Hay varias pistas importantes de los poderes que estaban apoyando realmente a Carlomagno. Carlomagno funda lo que es el Imperio Carolingio, por su nombre, que luego se va a convertir en el Sacro Imperio y luego en el Sacro Imperio Romano Germánico. Romano, es decir, es una continuación del Imperio Romano de Occidente, pero fue muchos siglos después. Mientras en el siglo V caía el Imperio de Roma, ya para el siglo XI vuelve a surgir otra vez el Sacro Imperio Romano Germánico, porque nace aquí en lo que es Alemania. ¿Sí? Y fue gracias a Carlomagno, las conquistas que él hizo. Como les digo, ese imperio fue cambiando de nombre sus sucesores. Le empiezan a llamar Sacro Imperio cuando entra Otón I el Grande, y luego ya en 1184 me parece es cuando ya adquiere el nombre completo de Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la importancia de aquí es que Carlomagno, la primera pista, el nombre Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, era un poder, un imperio que fue fundado por los descendientes del Imperio Romano. Y sobre todo otra pista es que Carlomagno, a diferencia de lo que hizo Napoleón y Hitler, Carlomagno fue el principal artífice, ¿sí?, de difundir el cristianismo en toda Europa. Si alguna vez se han preguntado por qué el cristianismo es la principal religión en la actualidad después de 1000 años, la religión más grande, hegemónica a pesar de sus divisiones, ¿verdad?, el cristianismo, bueno, es gracias a Carlomagno, que lo difundió a base de la conquista y la espada. Pueblo al que llegaba y conquistaba y lo convertía al cristianismo, porque lo apoyaban los linajes papales que estaban en Roma. Son los que verdaderamente estaban apoyando a Carlomagno. Con Carlomagno surgen los reinos, surge el cristianismo. Todos estos generales, que antes eran generales del ejército romano, empezaron a convertirse en reyes. Antes de Carlomagno incluso ya había habido otro, que es el de los merovingios y todo, que eran los francos y todo esto. Aquí puse esta línea porque es más o menos como está en la actualidad, pero el Sacro Imperio ocupaba parte de Francia, ¿verdad?, y un poco más. Entonces esa es la importancia de Carlomagno, y es precisamente lo que pasa cuando llega con el rey de Sajonia, Wittenkan, que estamos hablando aquí del año 777 al 785 más o menos, que si quieren profundizar un poquito más lo pueden buscar como las guerras de Sajonia. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo que hizo Carlomagno, empezar a conquistar toda Europa, volverlo cristiano, y es exactamente lo que pasa con Wittenkan. Cuando se enfrentan, Carlomagno lo derrota, pero no lo asesina. Obviamente Wittenkan deja de ser rey, pierde el reino, sí, pero en vez de asesinarlo se convierte en un testaferro de Carlomagno y lo hace duque. Obviamente lo convierte al cristianismo, lo hace jurar bajo la nueva religión y le sigue dejando el poder ahí mismo, pero ahora surge el ducado de Sajonia. Así es como surge ese ducado, en la Sajonia original, es decir, pasó de dejar de ser reino a un ducado, subeditado al poder del Carlomagno. Sí, entonces, mientras esto pasaba en el siglo VIII, finales del siglo VIII, los descendientes de la segunda línea sajona de Cerdi acá seguían produciendo reyes, seguían ostentando gran poder mientras esto ocurría acá. Entonces, al paso del tiempo, ¿verdad?, por tanto esta familia, esta dinastía va a seguir teniendo gran poder, y no solo va a producir duques, sino también va a producir condes, va a producir marqueses, ¿sí?, y algunos príncipes electores que les decían. Los príncipes electores
básicamente eran el Sacro Imperio Romano estaba formado por varios territorios que eran semi-independientes, principados. Entonces esos semi-independientes, los más poderosos príncipes, que eran alrededor de 7, de los cuales me parece que 3 eran obispos, o sea, eran relacionados con la Iglesia de Roma, ellos votaban para escoger a un sacro emperador. Entonces, cuando uno moría, su descendiente, estos príncipes electores, por eso les decían electores, elegían a un nuevo sacro emperador, ¿sí? De estos mismos territorios. O sea, estos eran los más poderosos. Básicamente era como una sociedad que tenía el monopolio del poder real, ¿sí? Entonces, estos descendientes de Wittekan siguen siendo predominantes en esta área, ¿sí? Y siguen tomando poder. Y ya para el siglo IX, entre el 9 y el 11, adquieren bastante poder y va a surgir de esta rama una casa dinástica, que es la casa de Wettin, la legendaria casa de Wettin, una de las más antiguas y poderosas de Europa. La casa de Wettin, vienen de este Wittekan, ¿sí? Esta rama empieza a tomar mucho poder, empiezan a gobernar varios territorios de aquí dentro del Sacro Imperio, Sajonia Oriental, Sajonia Anhalt, Turingia. De hecho, Wettin estaba en Sajonia Anhalt, me parece, y Wettin era una ciudad de ahí, por eso el nombre a la casa dinástica. Entonces, esta rama básicamente empieza a ocupar territorios de lo que era el centro del Sacro Imperio y empieza a tomar muchísimo poder, ¿sí? Ya estamos hablando de el siglo IX, entre el 11, mucho ya después Carlomagno ya se había muerto, ¿sí? Entonces, luego esta rama en 1485 se va a dividir en la rama albertina. La rama albertina va a ser muy importante para la historia de Polonia, pero es otra larga historia, ¿sí? La rama principal y la que nos interesa es la rama ernestina. Estos nombres básicamente eran por los descendientes en ese momento, ¿sí? Uno Albert, otro Ernest, ¿verdad? Por eso la rama se dividió en dos. Entonces, esta rama ernestina de la casa de Wettin, sajones, se va a convertir en un motor muy importante del movimiento subversivo llamado protestantismo. De hecho, hay un duque de esta casa, se llama Frederick III, me parece. Frederick III va a ser el principal, uno de los principales financiadores de Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Es el que inicia el movimiento subversivo del protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? Acuérdense, es la división que hubo dentro de la Iglesia Católica, que muchos lo asocian con algo religioso. No, esto no se trata de algo realmente religioso. La historia oficial nos dice que Martín Lutero inicia el movimiento debido a los abusos de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo las mentadas indulgencias, donde le cobraban a las personas, sobre todo los que tenían mucho dinero, les cobraban cuotas para salvarlos del purgatorio. Es decir, si alguien había cometido pecados graves, les decía: no te preocupes, aporta dinero a la iglesia y con eso te vas a salvar de ir al purgatorio. Pues básicamente era una corrupción tremenda. Pues supuestamente Martín Lutero lucha con todo eso y pone sus tesis en la puerta ahí de una iglesia y todo, y inicia el movimiento, lo cual ya sabemos que no es cierto, ¿no? Las tesis se las mandaron a un obispo y inicia el movimiento, pero ni siquiera es la cuestión religiosa ni eso, ¿sí? Y aquí está la prueba. Frederick III estaba detrás de Martín Lutero. De hecho, Frederick III fue el fundador de la Universidad de Wittenberg, donde Martín Lutero instruía. Ahí fue donde lo conoció.
Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Es que hubo una ruptura en Europa entre linajes muy poderosos que se conglomeraron en dos grupos, y obviamente los dos linajes tenían influencia dentro de la iglesia, o sea, eran linajes papales. Viene una ruptura y obviamente le quieren quitar el poder al Papa, sí, no solo al Papa. De hecho, este movimiento de Martín Lutero surge dentro del Sacro Imperio Germánico. ¿Por qué? El Primer Reich. ¿Por qué? Porque el Sacro Emperador nació bajo el amparo de los linajes papales y seguía siendo protegido por la iglesia, por esos linajes poderosísimos que venían del Imperio Romano. Sí, entonces cuando inicia el Martín Lutero con ese movimiento, lo que buscan es destrozar y empezarle a quitar territorios al Sacro Imperio, porque el Sacro Emperador era católico romano. Entonces, ¿cómo hacen para empezar esa subversión aquí? Lo hacen con el pretexto de la religión. Es decir, empiezan a argumentar que libertad religiosa y todo, cuando el Sacro Emperador prohíbe cualquier otra religión que no sea el catolicismo, empiezan las guerras, y son guerras que van a durar muchísimos y se van a extender por toda Europa, por el Sacro Imperio, por Francia. Acá en Inglaterra también suceden esas guerras, todas esas son llamadas guerras de religión, guerras de 30 años, fueron muchísimas guerras, las famosas guerras de religión. Entonces, pero acá en Inglaterra sí se va a consolidar ese movimiento, ¿sí?, del protestantismo. La ruptura final, estamos hablando del 1500 y cacho, 1530 y tantos, que está Enrique VIII gobernando Inglaterra, y es cuando rompe definitivamente con el poder del Papa, fundando su propia iglesia, la iglesia anglicana, que es la cabeza del protestantismo. Se convierte en la sede y ya no tienen un papa aquí. El que toma la batuta de la iglesia es el mismo rey. Entonces el rey ya tiene el poder del Estado y el poder de la iglesia, y de esa manera rompe definitivamente con el poder del Papa. Entonces ahí así se consolida. Aquí no se logra consolidar, pero sí le arrebatan algunos territorios, pero ahí van a seguir las guerras. Entonces por eso no es de extrañar que la rama ernestina apoyara todo el movimiento del protestantismo, porque es el mismo clan sajón de protestantes que estaban aquí, como el mismo clan sajón de acá, ¿sí? Nomás que ahí es de una segunda línea. Entonces, bueno, esos son los antecedentes, por eso es tan importante esta rama para el protestantismo. Tiempo después de esta rama ernestina, ¿verdad?, surge la famosa rama Saxe-Coburgo o Coburg, ¿sí?, Gotha. Estos nombres tan largos que los hacen estos príncipes, duques o marqueses, bueno, es que se les ponía el nombre de los territorios que gobernaban. Esto quiere decir que esta dinastía gobernaba Sax, que quiere decir Sajonia, ¿sí?, o sea, sajones, los sajones de acá. Coburgo y Gotha. Gobernaba 3 territorios esa dinastía. Y hubo variantes, ¿verdad?, dependiendo quién ostentara los tronos. Por ejemplo, había una que se llamaba, antes de esta, creo, una que se llamaba Sax Gotha Altenburgo o Altenburgo. Sí. Es la misma, son las mismas familias, lo que pasa es que aquí ya gobernaba, no gobernaba Coburgo, pero sí gobernaba Altenburgo. Igual gobernaban Gotha, igual gobernaban Sax. Uno de los más importantes de esta, que ya lo habíamos mencionado también en un video, es Ernest, el duque Ernest II de Saxe-Gotha-Altenburgo. ¿Cuál es la importancia de este que les había comentado? Bueno, él fue el protector del famoso Adam Weishaupt. ¿Quién es Adam Weishaupt? Adam Weishaupt es el fundador de la orden Illuminati. Cuando se descubren los planes de la orden Illuminati, recuerden que en Baviera, aquí en esta zona,
Adam Weishaupt es descubierto y tiene que huir de Baviera. Estaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y a dónde se va? Se va a la casa de Ernest II, ¿sí? De Saxe-Gotha-Altenburgo, y es el que lo va a proteger ahí, porque este también es de la orden, era un francmasón de mucho poder, y todavía muchos siguen creyendo que Adam Weishaupt lo protegió los Rothschild en Inglaterra. No, lo protegió este sujeto de la dinastía Saxe-Gotha-Altenburgo, que es la misma familia de la Saxe-Coburgo-Gotha. ¿Sí? Entonces, aquí vemos los antecedentes, fíjense los antecedentes de esta dinastía de movimientos subversivos. Aquí tenemos al protestantismo y acá tenemos al movimiento Illuminati, que, como ya sabemos, intervinieron en la Revolución Francesa y estuvieron otra vez tratando de implosionar el Sacro Imperio Romano Germánico, que eso lo vamos a ver después, que aunque no lo hacen, sí matan al emperador, pero bueno, es una larga historia. Entonces, como esta dinastía ya tiene antecedentes en movimientos subversivos, de hecho, ¿verdad? En Gotha, precisamente, como anecdotario, ¿verdad? En Gotha surge uno de los partidos más antiguos de Alemania, que es se llama, creo, SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania, ¿sí? Que es de izquierda, que tiene su nacimiento o su estructura fundamentada en lo que es el marxismo, que va a surgir después, ojo con ese dato, en el humanismo, en el cristianismo y en el movimiento obrero. Entonces, vean los antecedentes de esta familia, movimientos subversivos, son expertos en esto. Bueno, total, que pasa el tiempo, vienen otra serie de guerras más, ya a partir de finales del siglo XVII, que era cuando ya estaba gobernando acá. Recupera el bando católico, recupera el trono con los Estuardo en Inglaterra. Para finales del 17, todas estas dinastías sajonas se juntan en un grupo junto con la de aquí de los Países Bajos, la Orange-Nassau, y le arman la revolución gloriosa al Estuardo, lo derrotan, entra el Orange-Nassau junto con todo este clan, era apoyado, pero bueno, básicamente al final la dinastía que se va a quedar con la corona de Inglaterra es la dinastía de Hannover. ¿Sí? Estaba más o menos por aquí Hannover, creo también. ¿Sí? Entonces, mientras el rey de Inglaterra, ya lo habíamos comentado también, era rey de allá, también era rey de Hannover. ¿Sí? Bueno, era un ducado primero y luego lo hicieron reino, etcétera. Entonces, básicamente esta dinastía es la que se va a quedar con la corona y varias generaciones. Viene George I, segundo, tercero, etcétera. El último de los Hannover que va a gobernar, sí, muy importante, es la famosa reina Victoria. Seguramente la han oído hablar, la era o época victoriana, importantísima para la historia. Es cuando ocurre la revolución industrial, el gran progreso de la humanidad. Bueno, esa revolución industrial permitió precisamente, que fue en la época de la reina Victoria, que es uno de los más largos que ha habido reinados, creo que nomás superada por la actual. Bueno, esa revolución industrial va a permitir que Inglaterra se convierta en la gran potencia que es hasta ahorita. Sí, que mucha gente cree que es Estados Unidos, no. Si Estados Unidos es un país supeditado al imperio británico realmente. Lo que pasa es que ellos son muy listos, son de bajo perfil. Estados Unidos es su brazo armado, extienden sus redes y siempre en una guerra los ponen primero. Sí, no se meten ellos. Entonces, esta reina Victoria es la que va a permitir precisamente la entrada a esta dinastía. ¿Sí? O sea, ya no va a reinar la dinastía Hannover porque Victoria se casa con un príncipe que se llama Albert, que es de la dinastía Saxe-Coburgo-Gotha. Entonces, por lo tanto, al nacer el hijo, que es un varón, pues ese varón ya tiene el apellido del padre. Entonces los Hannover ya quedan fuera. Y así es como entra esta dinastía a gobernar Inglaterra.
¿sí? Esta dinastía, ¿sí? Nosotros la conocemos como la casa de Windsor, es decir, es la misma. Saxe-Coburgo-Gotha es la Windsor. Ya lo habíamos comentado también, que fue lo que sucedió, para no ser tan repetitivo, básicamente Primera Guerra Mundial, Imperio Alemán, Segundo Reich contra el Imperio Británico, ¿sí? Pero en el Imperio Británico tenías a unos reyes alemanes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cambiarle el nombre a Windsor. Sí, pero eran alemanes los dos. Los Hohenzollern del Imperio Británico, perdón, del Imperio Alemán, Segundo Reich, contra los Saxe-Coburgo-Gotha alemanes, pero gobernando el Imperio Británico. De hecho, eran primos los dos, y los dos eran nietos de la reina Victoria. Entonces, por eso cambiaron el nombre, ya lo habíamos platicado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esta es la entrada a ese linaje que viene de los sajones antiguos, de aquí, que van a entrar a Inglaterra. Entonces estamos hablando que esta, digámoslo así, es la primera línea de sangre, la original, ¿sí? La que venía de la antigua casa de Wettin, ¿sí? Descendientes del Wittekind, de la Sajonia original de aquí, ¿sí? Toda esa primera línea va a recuperar el trono acá. Digo va a recuperar porque ya había habido una segunda línea, como habíamos dicho, que en el siglo 5 o 6 habían emigrado hacia acá. Entonces, mientras esta había perdido su poder aquí, ¿verdad? En el siglo 8, gracias a Carlomagno, estos de acá seguían progresando, seguían produciendo reyes. Pero pasan los siglos, ¿verdad? Vuelven a tomar poder y esta línea entra, pierde Alemania, pero entra y se incrusta en el Imperio Británico y siguen ahí ahorita. Ahora, ¿qué sucede con esta segunda línea de sangre sajona? Este clan se van de ahí, no se extingue, se van de ahí. ¿A dónde se van? Vamos a ponerlo aquí. Pues se van a las nuevas tierras. Quiero decir con esto que los descendientes de ese Cerdic, por ejemplo, son los Rockefeller, ya muy famosos, son los Morgan, del banco Morgan Chase, y todos ellos fueron gracias a que se casaron con los Avery, que eran los descendientes de los duques de Yorkshire, los fundadores de la casa de York. Sí, entonces esta, vamos a ponerla aquí, es la segunda línea de sangre, la que había emigrado en el siglo 5 o 6 hacia allá. Se fue a Estados Unidos, mientras que la primera, que se había quedado aquí, ahora gobierna Inglaterra, y la segunda gobierna Estados Unidos en la actualidad. Que estas dos líneas habíamos comentado en el otro video de conexión anglosajona, ¿sí? Venían de un rey, para no ser muy repetitivo pueden ver el video, ¿sí? Un rey de esta área, ¿verdad? Legendario, que se puso el nombre de un dios, el de un solo ojo que todo lo ve, ¿sí? De ese rey legendario desciende la segunda línea que ahora gobierna Estados Unidos, que había emigrado allá y luego a Estados Unidos, y también desciende la primera línea, sí, que viene de aquí, de Wittekind. Sí, ahí pueden ver el video para que sepan quién es ese rey, que les digo, se había puesto el nombre de ese dios para adjudicar su poder o legitimar su poder sobre el resto de los pueblos germanos. Y también de esta primera línea les había comentado que vienen más linajes reales de Europa, ¿sí? Que también lo pueden ver en ese video, como por ejemplo los que gobiernan España, los Borbón, vienen de aquí también, porque los Borbón en realidad no son de España, vienen de Francia. Y esta línea está emparentada con los normandos incluso, los que hicieron más o menos
En este año la invasión de Normandía, que estaba aquí, hacia Bretaña, también están emparentados esos, son los mismos clanes sajones. Y también hay unos descendientes aquí de unas familias de la primera línea de sangre que están en Estados Unidos. Todo eso lo pueden ver en ese video, pero para no ser tan repetitivo. Entonces básicamente, en resumen, toda esta primera línea original de aquí ahora gobierna Inglaterra, y la segunda línea, que antes gobernaba Inglaterra, ahora gobierna Estados Unidos. Obviamente los Rothschild también tienen mucho poder en Estados Unidos, pero acuérdense, los Rothschild son una casa dinástica, al menos la de Inglaterra es una rama que le sirve realmente a la casa Windsor, a estos linajes. Son judíos de la corte que administran sus finanzas, que son la cara visible de estos verdaderos poderes.